¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. Hoy hablaremos del proyecto urbanístico que va a recuperar como espacio de ciudad la Era del Moro, un paseo peatonal que en un futuro va a permitir caminar sin tráfico hasta el ábside de la catedral y junto al nuevo lienzo de la muralla. Abordaremos también las trampas anticiberdelincuentes que se están desarrollando en León, una red de señuelos que atraen a los atacantes. Y por último les contaremos cómo se las han ideado en el medio rural para ayudarse entre los vecinos a realizar trámites y recados, como los llaman, online. Estos son los tres temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. Ha estado más de 15 años esperando el impulso definitivo y las gestiones urbanísticas que permitieran liberalizar el espacio. La Era del Moro se va a convertir en unos meses en un paseo peatonal junto al lienzo de la muralla romana. Las obras, que han sacado a la luz yacimientos anexos a los cubos, tendrán continuidad en una segunda fase hasta el ábside de la catedral. En ese proyecto se está recuperando también el viejo molino Sidrón, que se convertirá en sede de las letras leonesas. Fue el lugar donde se establecieron las familias moriscas durante las expulsiones de los reyes católicos en 1491 y más tarde durante el reinado de Felipe II en 1609. Un barrio extramuros con licencia del Cabildo, de ahí su nombre, la Era del Moro. Un lugar que desde hace décadas ha estado oculto en pleno centro de la ciudad. Miles de leoneses pasando a diario, caminando o en coche sin saber lo que había detrás de las cocheras. Ahora, por fin, tras casi 15 años de gestiones urbanísticas, León recupera estos suelos para ser parte de la red de espacios libres de la ciudad. Ha estado, dijéramos, vetado para los ciudadanos, ¿no? Nadie ha podido ni disfrutar esta zona y, por tanto, esta nueva acción urbana va a suponer un gran aliciente para los ciudadanos y también para los visitantes, ¿no? El poder tener los lienzos de la muralla, los cubos de la muralla, el poder disfrutar del antiguo molino Sidrón. En los últimos meses se han restaurado los más de 2.000 metros cuadrados de lienzo de la muralla romana. Y el monumento ahora mismo ya está en una situación segura, puesta en valor, estudiada y era el momento a continuación de acometer la obra de urbanización del espacio exterior, que es lo que estamos ejecutando ahora. Cubos que ocultaban una cota varios metros más baja. No pensábamos que en algunos puntos llegaría a alcanzar los 2 metros de profundidad con respecto a la rasante actual. En zonas como estas se aprecia incluso el uso masivo de grandes sillares donde se conservan inscripciones romanas. Destaca es el número de inscripciones romanas funerarias, todas ellas aparecidas empleadas en el propio lienzo, cosa que no es nada extraño, ya que la mayoría del conjunto epigráfico procedente de la ciudad de León, depositado en el Museo Provincial, el Museo de León, procede de los derribos que se han efectuado en la propia muralla. Pero sin duda lo más sorprendente es el hallazgo de construcciones adosadas a las murallas que datarían de al menos 2 siglos atrás. Era muy habitual que a lo largo de la historia había edificaciones que habían ido ganando, digamos, espacio a la muralla, sobre todo adosándose. Ese espacio estaba relleno con los propios escombros de la demolición del muro superior. Es decir, eso llevaría enterrado aproximadamente unos 200 años, vamos a poner. Con el objetivo de dejar vistas las partes que estaban soterradas, ocultas de la muralla, hasta sus cotas de arranque de cimentación, que será la última fase. Una vez que acabemos con la urbanización del jardín, esa franja que nos va a aparecer será la última fase ya que rehabilitemos junto con la iluminación monumental. Incluso han aparecido estas verjas que son los viejos accesos de una presa que conectaba con la huerta del convento de las Descalzas. Durante muchos años la ciudad de León, como pasa con otras ciudades, ha vivido un poco de espaldas a sus murallas, que no hay que olvidar además que son el conjunto monumental más importante de la ciudad. Si nosotros sumamos todos los metros lineales que tienen tanto las murallas romano-medievales como después la cerca medieval, sería uno de los conjuntos urbanos amurallados más importantes de toda la península ibérica. Los trabajos avanzan en ese objetivo, de abrir lo que se había convertido en una gran barrera entre la Plaza del Espolón y la Avenida Ramón y Cajal. Cualquier espacio público que pones a disposición del ciudadano, lo ideal es que se empiece a usar al día siguiente. En este caso será un jardín que tendrá zonas de paseo, zonas de estanciales, tendrá puntos de información para explicar el propio monumento
y la gente podrá disfrutar de él, y además podrá no necesariamente bajar a Ramón y Cajal por el itinerario de la calle Era del Moro que tiene tráfico, sino que podrá disfrutar de un paseo agradable, peatonal, sin tráfico. Precisamente en este punto está uno de los ejemplos de patrimonio industrial más destacados de la ciudad, el Molino Sidrón, que estaba siendo utilizado como un garaje de vehículos. El molino original era una edificación del 19, luego ha ido sufriendo transformaciones, y lo que llega a nuestros días tenía un uso de garaje en la planta baja, sí que había una pequeña vivienda y oficinas, y bueno, pero el uso, digamos, al que estaba declarado legalmente era un garaje. Aunque justo antes del garaje fue harinera, bueno, ha tenido un devenir y finalmente va a ser un equipamiento público. La obra ya ha empezado a derribar las construcciones adosadas para liberar el molino. Una fábrica de harinas con un gran silo cuya construcción data de 1868 y que acabó reconvertido en cochera. El edificio se convertirá ahora en una ambiciosa sede para los escritores leoneses y un proyecto de emprendedores. Va a estar destinado como casa de las letras, de los escritores, ¿no? Con esa funcionalidad un poco de que nuestros escritores, que León es una gran cuna de escritores, tengan un lugar específico para ellos, ¿no? Donde poder presentar sus obras, donde poder hacer sus encuentros, y también este edificio albergará una parte también de, dijéramos, no tanto como un vivero de empresas, pero una parte también destinada a algo de innovación. Estas son fotografías del siglo pasado, cuando el conjunto amurallado en esta zona estaba liberado y dejaba ver la fortificación al completo. En esta intervención también se han recuperado los adarves preparados para ser paseables, aunque no tendrán un nuevo acceso. Se mantienen los del Archivo Provincial de la Vieja Cárcel y el del Instituto Legio Séptima. La muralla es un bien de interés cultural de titularidad estatal, pero de dominio público, y a lo largo de la historia hemos visto multitud de ejemplos de ocupación del espacio. Uno de los cubos de la Era del Moro está anexo a una academia educativa, la Cervantes. Ahora ya no podrán hacer uso de él. Siguen teniendo una balconera, que hemos puesto una reja para que no salgan, pero en principio van a poder disfrutar de las vistas. Su situación ha mejorado claramente porque ahora se encuentran con un adarve perfectamente tratado, rehabilitado. Antes había todavía restos de las antiguas edificaciones en situación de ruina. Derribar todos los edificios adosados a la muralla, yo creo que desdibujaría tremendamente el sentido de la propia calle, y yo creo que con saber que está ahí y con que las nuevas intervenciones, las nuevas promociones, como ya se ha hecho, se tienen que separar de la muralla haciendo una especie de ronda interior, paseable, visitable, yo creo que sería suficiente. Pero hay muchos más, como la situación del Colegio Carmelitas en la Avenida de los Cubos. Yo creo que eso, en fin, tarde o temprano, supongo que ese espacio se recuperará. Es una auténtica agresión al monumento, que además, en fin, es que hiere cualquier sensibilidad. El viejo sueño patrimonial de la ciudad de León es recuperar de forma completa su muralla, aunque el estado de conservación no permitirá llegar nunca a los niveles de Lugo o de Ávila. No creo que podamos llegar a esa situación, sobre todo porque hay muchas torres, muchos cubos, aquí lo que llamamos aquí cubos, que ya se derribaron en su día, cosa que no sucede en estos dos conjuntos amurallados de Ávila y de Lugo. De momento la ciudad ganará una nueva arteria, también para alegría de los vecinos colindantes, cuyas casas hasta ahora estaban sumidas en un callejón sin salida. Antiguos gobiernos municipales como el de Amilibia ya prometieron abrir esta zona, pero nunca llegó la financiación. Ahora serán los fondos europeos FEDER, el 1,5% cultural del Ministerio de Cultura y el propio consistorio quien asumirá la inversión. Tenemos experiencias en esta ciudad recientes de algunas inversiones que han sido muy contestadas, y hoy ya todo lo contrario, parece que todo el mundo las deseaba y las quería, ¿no? Las obras tienen un plazo, hasta enero de 2022, aunque dependerán de las investigaciones arqueológicas. La nueva Era del Moro lucirá así, con una pradera similar a esta, además de otros equipamientos públicos. Pero el ambicioso proyecto de peatonalización tendrá continuidad hasta la Catedral de León. Las siguientes fases van a ser la de peatonalización de carreras y cubos hasta la calle Pontón, que también van acompañados de un tratamiento verde, aunque en este caso es más verde que pavimentado, y en aquel caso, a medida que nos acercamos a la zona de carreras y cubos, cada vez es el verde, digamos, se encoge un poquito y se ensanchan las zonas de pavimentos de adoquín de granito. Tendremos un entorno ya de una magnitud muy importante desde el punto de vista de poner en valor nuestro patrimonio, de nuestra transformación urbana, y también con un aliciente y un atractivo turístico importantísimo. El último gran tramo de muralla oculto podrá por fin
lucir en todo su esplendor. Aquí en León se está ultimando la mejor trampa anticiberdelincuente. Se trata de una red de señuelos que atraen a los atacantes. Mientras los entretienen, aprenden de ellos y generan la inteligencia necesaria para evitar ataques. Hoy hablamos de una nueva herramienta, un conocimiento que permite reforzar la seguridad de las infraestructuras críticas. La red informática siempre ha estado conectada al mundo, pero la industrial no. Una vez que ambas se unen, las vulnerabilidades que antes solo afectaban al ámbito informático comienzan a amenazar empresas y servicios públicos. En evitarlos trabaja el sector de la ciberseguridad industrial y la mejor forma de conocer qué puede ocurrir es sufriendo un ataque real y conseguir que éste no ponga en peligro ninguna infraestructura crítica. Así nació el proyecto Aristeo, en el que trabaja un equipo de 13 personas. Han creado este señuelo que simula ser una industria real. Se mantiene activa y alerta a la espera de ciberataques. Realmente no es una simulación, es una reproducción a pequeña escala de lo que sería un proceso típico que nos podemos encontrar en cualquier industria, como puede ser un sistema de bombeo de agua, pues para refrigerar cualquier parte, cualquier sistema de la fábrica. Y bueno, hemos elegido diferentes familias, gamas y generaciones de productos de distintos fabricantes para que no tengamos lo último en tecnología, sino que podamos tener una pequeña representación de todo lo que nos podemos encontrar en la industria, no solo de un fabricante, sino de diversos fabricantes. El sistema es totalmente operativo, se puede hacer funcionar tanto de manera manual como de manera automática. Podemos arrancar, parar, contamos con los sistemas de seguridad típicos que nos encontraríamos en cualquier entorno industrial. Aunque parezca un señuelo, realmente cuando tú recibes ese ataque es un ataque real, no es una broma. Es decir, nosotros en un momento puntual podemos estar trabajando y de repente ver cómo se cae todo el sistema. Eso no es un señuelo, eso es realidad. Real, como cualquier ataque al que están expuestas estas empresas e infraestructuras críticas que gracias a estas trampas se aprende a detener. Permite aprender, permite anticiparse y permite, gracias a las colaboraciones con grandes empresas como Telefónica Tech, aplicarlo a casos reales y dar esa protección a las empresas que es tan necesaria en este momento. Podemos ver en diferentes medios de comunicación ataques, infraestructuras y cómo las autoridades necesitan esa respuesta para poder basarse en centros que investiguen los problemas. Y en ese caso, CIDAO, como centro de investigación, puede aportar el conocimiento y puede anticiparse a futuros problemas. Se le pone delante al ciberdelincuente una infraestructura real que puede atacar. Mientras lo hace, el sistema entretiene a los atacantes al tiempo que va extrayendo información sobre ellos. Es que ellos crean que están trabajando en un entorno real. Sería engañar al hacker. Es decir, tú puedes poner un servicio en Internet y hacerle creer que se está conectando. Nosotros le queremos dar un acceso a un servicio real. Es decir, si él ataca, como si estuviera atacando una empresa, estuviera atacando una planta potabilizadora, estuviera poniendo en riesgo la vida de las personas. Él no es capaz de distinguir si eso es real o es un señuelo. Esa es la diferencia que aporta este proyecto Aristeo. Intentamos que sea algo que atraiga la atención del atacante. Pues puede ser una infraestructura que tiene un servicio a la población, puede ser una planta potabilizadora, es decir, algo que tú puedas atacar para provocar un daño o intoxicando el agua o generando lo que sería la paralización de un servicio público. Es mucho más apetecible para un atacante una infraestructura crítica que a lo mejor una pequeña planta, una pequeña empresa cuya acción evidentemente solo tendría un daño local. La repercusión, en caso de que sea una planta que abastece una ciudad, es muy importante. Por eso precisamente es por lo que nosotros utilizamos sistemas reales, porque es mucho más difícil para un atacante, para un ciberdelincuente, utilizar ese conocimiento para saber si está dentro o fuera de una planta. Si tú simulas con software, con un programa, ellos se van a dar cuenta. Sin embargo, con estos entornos es imposible que se den cuenta. Se trata de tener una respuesta ante unos ataques que se producen de manera continua. Nuestro objetivo es entender cómo va ajustándose el ataque para poder entender la respuesta a ese ataque. O sea, no podemos, es como los antivirus, la fichero de firmas vale un día, al día siguiente cambia. Entonces, si encontramos una herramienta de aprendizaje que permita anticiparse al ataque, estaríamos generando algo que dé valor añadido a las empresas. Si solo nos pensamos en hoy,
mañana está desactualizado. Esa labor de generación de conocimiento es la que luego los técnicos, a partir de los datos, generan, analizan y sobre todo son capaces de establecer cuáles son los patrones de hábitos de ataque y cómo generar una respuesta ante esos ataques. Ese es el diferencial del proyecto. En apenas una semana este aparato puede recibir hasta 35 millones de interacciones desde cualquier parte del mundo. Te da un orden de magnitud de lo que está pasando ahí fuera. Es tremendo. O sea, no somos conscientes de lo que está pasando ahí fuera desde el punto de vista de los intereses atacantes. Y además, el daño que se puede causar. Porque en una de estas, vamos a decir, intentos, pueden dar en el objetivo y pueden tirar abajo o pueden paralizar un servicio público con el daño que causan. En una semana hemos recibido 35 millones de eventos de ciberseguridad. ¿Qué hacemos con esta información? Desgranamos la información para ver qué máquina se está atacando concretamente, qué protocolo está utilizando, si se están yendo a la bahía de ingeniería, que es un sistema operativo como un Windows, por ejemplo, o si se están yendo directamente a la máquina que te puede afectar a un sensor como un sensor de temperatura. También podemos ver en qué momento lo paran, cuándo se produce ese cambio, qué valores eliminan, qué valores aumentan. Podemos saber absolutamente todo de ese entorno. Y cuando tú lo mezclas con otros nodos, lo que estás haciendo es extraer un nivel de inteligencia muy importante y que realmente es lo que ayuda a proteger a las empresas. Una protección necesaria para ciberataques que no tienen fin. Los hackers pueden y llegan a donde se propongan, por eso es tan importante ponerles freno. Si hay un conjunto de hackers que quieren ir a un país externo y paralizar sus servicios públicos no organizados, lo van a hacer. Estamos hablando de paralizar servicios públicos, hospitales, abastecimiento de energía, comunicaciones, telefonía. Es paralizar toda la red de funcionamiento informático. El proyecto Aristeo nació durante la pandemia. Y la parte de innovación iniciamos nuestra actividad en mayo de 2020. Es decir, hemos crecido en plena pandemia. Y precisamente con los picos de la pandemia aumentan los ciberataques. La razón está en cuestiones como el aumento del teletrabajo. Con la tercera ola, por ejemplo, vimos cómo había un aumento en el intento de control del sistema, se llaman ataques de fuerza bruta, a través de los escritorios remotos, porque ellos saben que cada vez en cuanto hay una ola, se alcanza el pico de la ola, la gente se va a su casa a teletrabajar y entonces ellos intentan explotar precisamente ese tipo de iteraciones que hace el usuario con la máquina que está en su trabajo. Lo más relevante es efectivamente ver cómo vas empezando a registrar cierto tipo de ataques dependiendo de cómo cambia la sociedad, del impacto de la sociedad. Cuando sube la pandemia, un cierto tipo de ataques. Cuando baja la pandemia, otro cierto tipo de ataques. Y esto es lo que demuestra que la ciberseguridad realmente no es solo ciber, sino que está también en entornos reales y en la realidad de nuestras vidas, y cada vez lo va a estar más. Por ello debemos estar preparados, sirviéndonos incluso de los propios conocimientos de los hackers para así poder volverlos en su contra. El mundo sigue su camino por la red a un ritmo vertiginoso, con paso firme y gracias a proyectos como Aristeo, más seguro. Se dieron cuenta de que la mayor parte de los habitantes de las zonas rurales no tienen capacidad para hacer muchos de los trámites administrativos que necesitan. Además, en algunos pueblos aún no hay internet y son muchos los ancianos que necesitan a alguien que les haga los recados. Cristina Mayo y Sara Velasco son las responsables de recadosrurales.com. Es una empresa que nace para compensar la falta de servicios en los pueblos. Realizar trámites online se torna complicado cuando no hay una adecuada conexión a Internet, también para quienes nunca han utilizado este tipo de tecnologías. Por eso estas gestiones tan habituales en el día a día se convierten en imposibles para muchos de los habitantes de las zonas rurales. Con la intención de ayudar a los mayores de los pueblos nace recadosrurales.com, de la mano de dos jóvenes emprendedoras que tratan de compensar una falta de servicios cada vez mayor en los pueblos. El día a día en un pueblo es mucho más difícil, cada vez hay menos servicios, cierran bancos, cierran farmacias, cierran tiendas. Aquí en La Magdalena estamos muy bien, hay de todo, pero hay un montón de pueblos donde no lo hay. Hicimos unas encuestas con la entidad de la Reserva de la Biosfera y para ver cuáles son las necesidades en los pueblos y tal. Las hicimos durante todo el año pasado. Y esto refleja un poco pues, todas las necesidades que decía la gente que había.
Cristina Mayo es asturiana de nacimiento, pero su familia era originaria de este pueblo leonés de la Magdalena, donde regresó hace ya casi una década. Para ella, teletrabajar desde aquí era algo cotidiano, tal y como hacer gestiones del día a día por Internet, pero sus vecinos no opinaban lo mismo. Para ellos, hacer trámites por vía telemática era un escollo insalvable. De la necesidad que apreció en sus vecinos surgió su idea. Nada, yo he vivido en muchos sitios, después de Asturias me fui a Londres, después estuve en Barcelona 8 años, me fui a Murcia y hace 8 años falleció mi padre y yo me vine a vivir con mi madre. Trabajaba en la Caixa, podía tener el traslado fácil y me vine aquí. Y nada, le llevo aquí 8 años viviendo, después me puse a trabajar otra vez en marketing, que era lo mío, con una agencia de Madrid, teletrabajaba cuando nadie teletrabajaba ya durante 7 años y yo en el pueblo lo más de bien. Pero a base de estar aquí, pues vas viendo que para mí la vida era igualmente fácil y yo enseguida me di cuenta de que no quería volver a la ciudad, no la echaba casi nada de menos. Y es que con Internet, con un acceso a Internet y apañándote pues para tener una identidad digital, métodos de pago digitales, tal, a mí aquí no me faltaba de nada, me lo traen todo a casa, no hay ningún problema. Pero la gente que vive a tu alrededor, los vecinos, los amigos de mi madre, tal, para ellos era todo muchísimo más complicado. Y yo llevo haciendo los recados pues desde que estoy aquí. Pues que quiero una carretilla, pídemela al Amazon, o que quiero, mira que necesito renovar el DNI, que quiero pedir cita previa al ITV. Cosas que para nosotros son súper fáciles y para ellos no. Y esto, aparte de, pues hombre, hacemos muchas cosas, pero es un poco por crear un poco, por salvar las distancias entre lo que se puede hacer en Internet y la gente que no lo utiliza. Y luego, pues eso, tonterías de, pues es que les mandan, ahora mismo llamas a un servicio de banco y hablas con 3 máquinas, como dicen ellos, y al final del todo te dicen, manda un email. Y ellos no saben mandar un email, no saben escanear, y esto hay que salvarlo para hacerlo un poco más fácil en los pueblos. Sara Velasco es vallisoletana y abogada de profesión, y es que recadosrurales.com facilita también otro tipo de gestiones más complicadas si cabe, como administrativas o jurídicas. Yo creo que hay una parte importante de temas de farmacia y de compra de perecederos, o sea, de no perecederos, perdón, de supermercado, porque es verdad que hay aldeas, poblaciones, pueblos a los que no tienen tiendas, no tienen farmacias. Y luego creo que por lo que yo estoy viendo ahora hay otra parte muy del tema de no sé cuánto me queda de presión, no sé a qué puedo acceder o qué ayudas puedo tener. Yo creo que esta parte, yo por los pocos días que llevo aquí o que llevamos aquí trabajando, creo que es algo que se está pidiendo. Y luego temas muchos de tierras. El proyecto cuenta con una oficina física en la Magdalena, desde donde se da servicio a los vecinos de los pueblos que componen los 6 ayuntamientos que conforman la Reserva de la Biosfera de Omaña y Luna. Además, su página web ofrece toda la información necesaria para conocer sus servicios y tarifas. El mayor problema con el que se han encontrado de momento sus fundadoras es precisamente el de dar a conocer su trabajo. Un trabajo que se realiza mayoritariamente online, pero paradójicamente, como mejor se publicita, es de boca en boca. La gente que tiene redes sociales es muy activa, incluso también en los pueblos, porque al final es como el bando, es donde te enteras de todo, en el Facebook del pueblo, del ayuntamiento, y esto sí que ha funcionado. De hecho, en muy poco tiempo el Facebook ha tenido una gran respuesta y tal. Ahora, la gente que no tiene esas redes sociales, esto es lo que más nos va a costar, y al final tenemos que volver al marketing de hace 10 años, a los carteles, al buzoneo. Nuestra intención primera era hacer charlas en los ayuntamientos, que creíamos que para la gente mayor pues era lo más fácil, ¿no? Que nos facilitaran un poquito darles una charla, explicarles qué podemos hacer por ellos. Yo creo que es muy importante que nos vean, que nos conozcan, que nos tengan confianza. Por eso también es un poco lo de tener oficina física. En realidad no haría falta para hacer el trabajo que hacemos, pero te tienen que conocer. A través de una cuota mensual, los habitantes de las zonas de Omaña, Luna y Carrocera pueden seguir viviendo donde desean hacerlo. Y es que a veces los mayores acaban por mudarse a las capitales por no ser capaces de realizar pequeños recados del día a día. Esto es un problema. El no tener internet en muchos de los pueblos es un problema. Nosotros lo bueno que tenemos es que hemos establecido la oficina aquí. Aquí sí que hay una buena cobertura de internet, y con este sistema que tenemos en el que podemos ir a ver a la gente a su casa, yo siempre me puedo traer esa documentación y hacerles el trámite por internet con un mandado. La tecnología nos permite coger el mandado de 1000 maneras. Pueden llamarnos y hacer la grabación, oye, das consentimiento para que te hagan esto. Un mandato por WhatsApp es válido, email es válido, pero es verdad que hay mucha gente que pues ni WhatsApp, ni email, ni nada, pero sí puedes ir a verlos a casa, recoger la documentación, hacerlo donde sí tengas cobertura y llevarles el recibo. Las personas mayores que habitan en los pueblos, cuando
por determinadas circunstancias de la vida, como puede ser, oye, ya me hago mayor, no me valgo por mí mismo, vivo en una zona aislada, frío, etcétera, voy a la ciudad. Esta gente va en picado porque le está sacando de su entorno. Y hombre, nosotros nos encantaría, aparte de otros muchos servicios, ¿no? Pero este lo consideramos fundamental para que te puedas quedar en el pueblo, para que puedas vivir. Se denominan las nietas digitales de sus vecinos. Buscan facilitarles la vida y compensar con su trabajo una pérdida de servicios básicos cada vez más aguda en las zonas rurales. Con este reportaje desde el medio rural nos despedimos hoy, pero ya saben que este programa Informe León regresará dentro de 7 días con nuevos temas. Hasta entonces, no nos fallen, aquí les esperamos. Adiós.